Muchas gracias. Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en un programa más del análisis de la agenda sociopolítica nacional, el programa de Contextos que usted ya nos conoce. Transmitimos a través de la plataforma del diario Ultimátum y estamos con ustedes para platicar, para discutir, para conocer, para informarnos más sobre la agenda sociopolítica nacional, los temas de relevancia, que son muchos y que son muy importantes. Muy buenas noches, Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gusto saludarte y esperamos muy pronto recuperar a nuestros compañeros ya Juan Carlos Calimayor y probablemente el maestro Gilberto Zabaleta. Estaremos en contacto con ustedes, probablemente también nuestra amiga Enriqueta Burelo. Estamos con ustedes para platicar, para debatir sobre el tema, bueno, más bien sobre todos los temas de la agenda sociopolítica nacional. Se ha desatado una ola, digamos, muy fuerte, muy importante después de la votación que la mayoría de la población en México conoce, la votación recientemente efectuada el domingo pasado respecto a la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la reforma eléctrica, dado que la oposición se unió y terminó por, digamos, tener un veto legislativo, lo cual significa que no alcanzaba la mayoría calificada para que esa iniciativa se convirtiera en una reforma constitucional. Después de eso se ha desatado una tremenda, digamos, batalla en los medios. ¿Y qué ha pasado de los medios a lo personal? Algo inaudito, algo nunca visto en México, una especie de persecución sobre la gente que ha votado en contra, independientemente que estemos o no estemos a favor de ello, pero sí ha habido ya un discurso, yo digo que ya raya no solamente lo beligerante, sino ha pasado, no quiero calificarlo porque ahorita quiero ver cuál es la opinión de Juan Carlos y Ricardo del Muro, pero de verdad una situación que vale la pena analizar. Y ahorita tomaremos partida respecto a esa situación. ¿Qué opinión te merece, Ricardo del Muro, que ahora el propio líder de Morena, siguiendo incluso el discurso del propio presidente de la República y la secretaria general de Morena y algunos estén llamados traidores a la patria a los que votaron en contra? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo? Y a tu entender o tu posición, ¿qué es lo que tiene en el fondo, digamos, esta campaña contra los que votaron en contra de esta iniciativa, Ricardo del Muro? Pues yo creo que el debate que se dio cuando fue el fin de semana pasado en torno a la reforma eléctrica, pues mostró lo que ya hemos señalado aquí desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, una generación de políticos ignorante y oportunista, y que por supuesto, y de todos los partidos, o sea, esto es una cosa en general. Desgraciadamente, yo creo que a raíz de la reforma educativa de Luis Echeverría, esto generó que muchos mexicanos hayan sido educados pues de una manera deficiente, y esto se está demostrando ahorita en las generaciones que observamos, porque pues se hablan de clichés, repiten como el perico lo que mal aprenden o lo que mal oyeron, y se dan estos casos, ¿no? O sea, en última instancia lo que se está debatiendo y lo que desgraciadamente no se pudo llevar a una discusión para obtener lo mejor de los dos proyectos, eran dos instancias diferentes. Por un lado, un libre mercado, y por otro lado, una regulación por parte de la Comisión Federal de Electricidad por parte del Estado. ¿Pero qué piensas de esa beligerancia del discurso de llamarles traidores a la patria? Es producto de la ignorancia. La generación actual, es decir, el promedio de edad que va de los 20 a los 40 años, salvo rarísimas excepciones, lo que predomina es ignorancia. Y si vemos ahorita la clase política, pues están guardando también las debidas proporciones, y sin que se oiga esto de otra manera, pues mucha gente está metida en la política porque no hay otra chamba. O sea, no podemos pedirle peras al olmo. O sea, las expresiones, los comentarios, la forma como se manejan en tribuna, pues es como si estuvieran en un estadio de fútbol. O sea, y nada más, lo único que faltaba es que unos estuvieran con la camiseta del Querétaro y otros con la camiseta del Atlante.
Oye, ¿verdad? entonces tú le atribuyes más bien a un asunto de capacitación o de capacidades de los diputados y De, edu- no te parece de, una educa- campaña de educación, educación, no como una campaña política. porque la beligerancia, y eso yo creo que muchas personas, muchas de nuestro público que nos escucha, lo ha vivido en carne propia en cualquier mesa. No hay Pero, forma, Mario, no hay forma de dialogar y de buscar entendimiento. O sea, las posiciones están prácticamente, son diálogos de sordos. Y claro, la más terrible expresión de esto, pues son los diputados, ¿no? oye, pero Ricardo, pero Mario Delgado es egresado del ITAM de maestría y estudios de Pues sí, doctorado, de pero economía. por eso estoy hablando de la generación, o sea, se extrañan los viejos políticos, o sea, aunque eran priistas o panistas ortodoxos, gente como Reyes Heroles, no sé, otros, Víctor Manzanilla Schaffer, en fin, tantos, en el caso Hasta Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? por Digamos. supuesto, Porfirio Muñoz Ledo, del lado del PAN, hay varios panistas también destacados, Muy bien, Víctor H. Álvarez, Luis H. muy bien. Álvarez, en fin, que eran personas que traían una formación académica fuerte. Y ahorita Muy yo bien. lo que observo es que estamos, desgraciadamente, ojalá en el futuro cambie esto, pero Muy bien. estamos gobernados por una bola de grillos, ¿no? Muy bien. El mismo Andrés Manuel López Obrador no puede evitar, y eso es una tristeza, no puede evitar esos desplantes de grillo estudiantil. Muy Entonces, bien. eso es lo que se observa desde mi punto de vista. Muy bien. Oye, bueno, Juan Carlos, dice Ricardo del Muro, estamos ante una crisis de tribunos, prácticamente es lo que está diciendo. O sea, regresando, digamos, a esta epopéyica, digamos, etapa del Imperio Romano, ¿no? Donde los tribunos hacían disertaciones que han quedado hasta ahora, digamos, hasta la actualidad, esas disertaciones que han sido clásicos. Hoy no tenemos tribunos adecuados en México, es un problema de educación, es un problema de capacitación. No es una campaña política, dice Ricardo del Muro, más bien es un asunto de capacidades. ¿Tú qué crees, Juan Carlos? Como punto de referencia, yo pondría, por ejemplo, los debates del Congreso Español, pero me gusta mucho ver que no dejan de ser respetuosos, donde antes de dirigirse a los demás se refieren, les dicen su señoría y los dejan hablar sin interrupciones porque están prohibidas las interrupciones, están prohibidas, inclusive tiene facultad el presidente de la Cámara para sacarlos o medirlos a salir a una tercera llamada y van para afuera. Me ha tocado verlo también. Hay sus noroñas por allá también. Pero esto tiene que ver con el nivel de cultura parlamentaria que tenemos, los debates del Congreso británico, que son más efusivos, pero no dejan de tener orden también. Respeto, ¿no? Sí, claro, y si entran a ver el Congreso en Argentina, en Chile, ya no digamos en Estados Unidos, el nivel de debate es años luz. Entonces sí que coincido plenamente. Pero entrando en materia, yo diría que parece que no hay una adecuada lectura de lo que pasó en el 2021. En el 2021, con 21 millones contra 20, el Morena no pierde la elección, pero pierde la mayoría calificada. Y eso modifica completamente el escenario porque ya no puede modificar la Constitución. Si pudo haberlo hecho como lo hizo en varios temas, como el tema de la Guardia Nacional, ahora cambió ese escenario. ¿A qué apostó el presidente? Quiso hacer un llamado nostálgico al PRI de antes, de los 70s, a retomar esa ideología de la que él, junto con Cárdenas, con Muñoz Ledo, partió con los tecnócratas, de esa idea nacionalista que tuvo vigencia en su tiempo, porque fue muy importante la CFE para poder llevar electricidad a todo el país. Cumplió en ese tiempo y en ese contexto con ese deber que no iba a cumplir la iniciativa privada. Pero ya en un mundo globalizado, ya con tratados de libre comercio con América del Norte y otros casi 50 países, el escenario cambió. Entonces tenemos que evolucionar. ¿A qué apostó el presidente? A cooptar o a amedrentar a los priistas, a cooptarlos con embajadas, aquí lo decíamos en un programa anterior,
o a mandar las investigaciones del OIF, y lo único que provocó el presidente es que ese PRIAN, que en mi opinión solo existía en su cabeza al principio del régimen, ya él mismo le ha dado forma y los ha unificado. Ahora tenemos una oposición sin buenos liderazgos, por supuesto hay que decirlo, pero unificada. Y eso es un parteaguas para lo que viene. Ahora, ¿qué piensas, Juan Carlos? ¿Pero qué piensas de esta confrontación, digamos, que pasa de la Cámara al partido? Es decir, porque Mario Delgado y la secretaria Citlali no están en la Cámara, y luego del partido a la sociedad, porque hay muchas personas que están haciendo lo mismo, reproduciendo, digamos, la foto de los diputados que votaron en contra y condenándolos. Algo muy parecido a lo que hizo Mao Zedong, para los que no recuerdan ese tema o no lo conocen. Mao Zedong, líder de China en los años 40. Lo hizo Mussolini en Italia, lo hizo Adolfo Hitler. O sea, Pero Mao déjame plantear este punto muy rápidamente, pero Mao, porque es emblemático, Mao exponía en la plaza pública a los que votaban en contra, y la gente pasaba al principio diciéndole cosas. La siguiente semana se fue recrudeciendo de tal manera que pasaba la gente escupiéndole, que en el caso de China, pues en todos lados es una humillación, y terminaron lapidando a 50 millones de personas. Porque votaban o porque pensaban diferente. Ese es el maoísmo de exponer al adversario. En fin, y es cierto, lo hicieron otros, lo han hecho otras personas, lo hizo Stalin y bueno, muchos autoritarios. Pero a ver, Juan Carlos, ¿qué piensas de esto que pasa de la Cámara de Diputados, que ya dice Ricardo del Muno, que es un tema de educación, de capacidades y de falta de tribunos capacitados, que pasa a los líderes del partido primero y después también a varios simpatizantes? Hay que decirlo, que muchos simpatizantes y hasta ideólogos o supuestos ideólogos como este señor Epigmenio Ibarra, justificando este linchamiento de la gente que vota en contra. Es que ahí lo estás diciendo todo. Mira, a mí me parece injusto juzgar a todos los morenistas. Sí. Como me pareció injusto linchar a todo el panismo y priismo, como si no hubieran excepciones, a partir de una premisa maniquea de buenos y malos. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, y lo he dicho muchas veces en este programa, que hay gente en Chiapas, por ejemplo, en la capital, como Carlos Morales, que está dando buenos resultados, y a mí lo que menos me interesa es su filiación, no lo juzgo por ello, y no tendría duda en votar por él ahora o después en cualquier cosa que haga. Creo que también hay buenos funcionarios, que son una excepción en este gobierno, pero los hay. Y también en otras partes del país seguramente hay buenos gobiernos, buenos legisladores de partidos distintos. Sí. Lo que es que la agenda nacional está secuestrada por un grupo de radicales sectarios de izquierda que no son representativos reales de lo que en realidad podría ser el movimiento de Morena, pero que están creando este escenario. Yo estoy pensando incluso que artificialmente, de divisionismo, porque si te metes un clavado a las redes sociales, sí ves todo esto, pero si sales a la calle, no ves esto reflejado. O sea, ni incluso con las manifestaciones de violencia en los partidos de fútbol, no. Yo sí puede prender, sí puede provocar lo que tú dices, como ya pasó, que se han parado fuera de casa de los diputados, y lo que yo quiero hacer es un señalamiento grave. La traición a la patria está tipificada en el Código Penal, y tiene que ver que cuando México está en guerra haya colaboración con un ejército extranjero. ¿Qué veo yo cuando se habla de los extranjeros en la reforma eléctrica? Xenofobia. O xenofobia, más bien. ¿Por qué xenofobia? Porque es odio a lo extranjero. Cuando ellos dicen que están de acuerdo que el 46%, 44% siga siendo de participación privada, sin importar si es extranjeros también. Entonces son 46% traidores a la patria. Es decir, lo que quieren es fortalecer el monopolio de Estado, y el problema es, y ahí yo quiero partir de una idea diferente, lo escribo mañana en un artículo. Yo veo una oportunidad perdida de hacer una verdadera reforma que vuelva a la CFE una empresa que sanee sus finanzas públicas, que se vuelva competitiva y que acepte gobernarse y dirigirse bajo criterios de eficiencia, como sucede en Noruega con la empresa que extrae el petróleo, que es de participación privada y pública, como aceptó Petrobras, inversión privada, y donde hay una unión entre el sector privado, que tiene el capital y la tecnología.
para invertir, que no tiene CFE porque no tiene finanzas públicas, tiene pasivos enormes, tanto laborales, tanto de pensiones, como deudas, porque está mal administrada, no es una empresa competitiva. ¿Qué es lo que debieron de haber apostado? Por una empresa competitiva. Y voy más allá. Hoy estaba estudiando y ya conocía el tema. Por ejemplo, la propuesta de una especie de federalismo energético. ¿A qué me refiero? En Europa, y también los japoneses están haciendo mini hidroeléctricas. Con estas mini hidroeléctricas, que son muy económicas, se aprovechan caudales de los ríos que sobran en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, y se puede lograr, con la importación de este tipo de tecnologías, generar energía eléctrica para las comunidades a partir de la fuerza motriz del agua. Pero no lo pueden hacer los municipios, que son, por cierto, uno de los principales deudores de la CFE, que tienen que pagar iluminación, plantas de tratamiento. Bueno, tan solo con el aire que tenemos en la zona de la Ventosa sería suficiente para abastecer de energía eléctrica todo el estado. Pero fíjate lo que estoy proponiendo. Por ejemplo, el municipio de Arriaga, que sacara con un esquema financiero a largo plazo, que invirtiera en antenas, en energía eólica, y que pudiera autosuministrarse para su propio consumo, para su iluminación, con el viento que hay en Arriaga, que están aprovechando la iniciativa privada, autoabastecerse. Pero no solo Arriaga, Tuxtla Gutiérrez podría poner un autogenerador, por ejemplo, le cuesta $2 millones, es caro, pero en el tiempo sí se logra recuperar. Ahí es donde el déficit de preparación de los legisladores deja mucho que desear, y coincido con el maestro Ricardo. O sea, no estamos volteando a ver lo que está pasando en el mundo, no estamos dejándonos llevar por la xenofobia, por un nacionalismo mal entendido, y estamos desperdiciando oportunidades. Quieren que se le cobre más al Oxxo. Muy bien. Espérame, nada más déjame terminar. Que se le cobre más al Oxxo y a otra Bimbo y otras empresas que tienen sus autogeneradores, que porque usan el porteo, que usan el cableado. A ver, una vez que entras a la red eléctrica, no viaja de un estado a otro. Es un absurdo decir que por acceder al financiamiento que da para subsidiar la energía barata, a ver, lo que necesitamos es una empresa que haga energía más barata. Hoy cuesta 4.5 veces más la energía que genera la CFE, y nunca se hizo un planteamiento para hacer de CFE una empresa competitiva de verdad. Pero en esa parte sí tiene razón el presidente Juan Carlos, digo, desde mi punto de vista, de hacer una CFE firme, porque así se dejó morir, eso también es cierto. A ver, es que el sector privado no va a invertir en electrificar una comunidad porque no va a ser negocio. Claro. Pero sí lo puede hacer, ahí es donde entra subsidiariamente el Estado y debe de cumplir con una función social. Así es. A mí me gustaría, por ejemplo, que la CFE, dentro de sus políticas, estableciera, ¿sabes cuánto gasta? Solamente funcionan 5 plantas de tratamiento en el Estado, de más de 200 que hay. ¿Por qué las dejaron de pagar todos los municipios? Porque tienen un alto consumo de energía. El municipio de Tuxtla paga casi 9 millones de pesos mensuales para operar esas 5 plantas. Y como no es probable electoralmente, en muchos municipios, pues ahí están tiradas. ¿Por qué no crear una tarifa especial para las plantas y de tratamiento que permita, ahí sí, ir por la sustentabilidad y por el medio ambiente? Muy bien. ¿Por qué no facilitar el que los usuarios domésticos, las pequeñas y medianas empresas, bajo nuevos esquemas, puedan poner sus propias fotoceldas a precios más accesibles y puedan ser autoabastecedoras y autosuficientes? Nos falta visión de futuro. Están pensando, y con esto cierro, y por eso politizaron el discurso entre traidores y no traidores, en la próxima elección y no en la próxima generación. Y lo que tenemos que tener es políticos, como decía Winston Churchill, que piensen como estadistas y no políticos como estos, que de uno y de otro lado, incluso la oposición, nada más están viendo qué raja electoral van a sacar de la lectura que dé el ciudadano común de este escenario, de este cuadrilátero en el que se ha convertido el Congreso del Hombre. Bueno, para cerrar ese tema, si están ustedes de acuerdo, voy a poner alguna serie de conclusiones, a ver si coincidimos con ellas. Primero, que sí necesitamos una reforma eléctrica que atienda más bien las necesidades de la población y las necesidades del crecimiento que México probablemente, con mucha probabilidad, tenga en los próximos años. Va a
superindustrializarse México por razones obvias de cercanía con Estados Unidos y va a requerir mucha más energía. No solo de iluminación, sino energía para las industrias. Necesitamos una reforma eléctrica que tome en consideración eso y que permita la libertad para la generación energética para municipios, estados y algunos particulares. Desde luego, también se debe de convertir en un mecanismo pues, en donde la CFE tenga un control o la empresa del Estado tenga un control de suministro, aunque, por supuesto, tiene que buscarse la contribución privada porque CFE no tiene el dinero para invertir en esta reforma. Esa es una primera conclusión. La segunda, yo quisiera pedirles, y a ver si coincidimos en esto, que debemos de rechazar... Déjame hacer un apunte. El gobierno tiene la facultad de requisar, en caso de ser necesario, por temas de soberanía, de requisar al sector privado en caso de tener que garantizar su autoabasto en una guerra. Sí, claro, en condiciones extraordinarias. Existe esa figura. Pueden ellos operar, obligar a operar. Claro, digamos que ese sería en otro escenario. Segundo, en la cadena de producción era importante reducir los costos para las grandes empresas que están exportando a Estados Unidos porque abaratan sus costos de consumo y les permite ser más competitivos en un mercado muy competido. No, y que necesitamos garantizar porque la inversión viene o llega a un país si le garantizas que en el futuro, en los próximos 30, 40 años, va a tener esa viabilidad energética. Entre otras cosas, ese es un punto muy importante para el plan de negocios. Segundo, y yo creo que aquí vamos a coincidir, rechazar en todos los medios, o sea, nosotros que estamos frente a algún medio de comunicación, y yo creo que en muchos sectores de la población debemos de rechazar el lenguaje agresivo, el lenguaje, digamos, del linchamiento o las actitudes de linchamiento a quien piense distinto. Debemos de respetar todas las posiciones ideológicas, son tan respetables los de Morena como los del PRI, como los del PAN, y tendrán sus razones, algunas válidas, algunas no son válidas, pero tampoco debemos de fomentar el discurso del odio, el discurso de la agresión, y llevarlo a las calles, y llevarlo a las redes, y llevarlo y traerlo a los círculos, digamos, analíticos, es el peor error para México, no para un partido, para una persona. Por lo tanto, debemos de rechazar ese lenguaje y esa forma agresiva que se está generando. Rechazarla completamente. México es mucho más que posiciones ideológicas. También hay desde luego, ciudadanos que pueden no estar incluso en ningún partido y pueden tener formas distintas de pensamiento. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Tercero, como conclusión, sí necesitamos tribunos con mayores capacidades. Ricardo del Muro, yo creo que hay que hacer un llamado a los ciudadanos para que en la siguiente elección por lo menos platiquen con los tribunos o los que se postulen para diputados federales y locales y se den cuenta que tengan capacidades y entonces vayamos poco a poco haciendo valer nuestro voto en la democracia. El voto es la piedra angular, digamos, de todo sistema democrático. Concluimos este tema, si les parece, por supuesto va a ser un tema que seguiremos abordando en los demás programas, pero quiero pasar a un siguiente tema, si ustedes me lo permiten. Perdón. El litio. A ver, si en una empresa, incluso en una universidad, en muchos lugares, se necesitan ciertos requisitos para acceder a un empleo, ¿por qué para ser diputado no se necesita ninguno? Claro. Hay que ponerlo. Debemos exigir la democracia. Es la democracia, ¿no? Yo creo que sí es. Pero sí, hay que recordar que, por ejemplo, antes, aquel que quería hacer una carrera en la política, existían muy buenos concursos de oratoria, hubo políticos que eran discursos muy bonitos. Aquí, la verdad, ahorita en la discusión, y me incluyo, la mayoría de los mexicanos, no supimos realmente de qué diablos trata la reforma eléctrica. Los de Morena fueron incapaces de explicarla en términos sencillos y la oposición, por consiguiente, la oposición nos pintó un panorama así devastador. Y yo creo que a la larga, con este comentario, ya cierro el tema también, a la larga creo que se va a tener que volver a discutir la reforma eléctrica en un ambiente más sosegado, más tranquilo y buscando el bien común, ¿no? Así es. Yo creo que sí, coincido con esto. Vamos al siguiente tema porque prometimos en nuestro programa que íbamos a abordar 3 temas el día de hoy. Vamos al siguiente tema. El tema del litio, bueno, pues se acaba de aprobar esa reforma que le llaman nacionalización. Desde mi punto de vista no era necesario, no es una nacionalización y que, bueno, ahí vamos a entrar en otro brete porque el litio no puede ser explotado si no tiene grandes inversiones
de capitales y México no tiene. Es decir, parecería que esta ley que se aprobó en estos días pasados prácticamente condena a no explotar el litio en México y por lo tanto, cuando lo queramos explotar, el litio ya no va a ser, la tecnología avanza tan rápido que el litio ya no va a ser necesario, va a ser un metal que haya dejado de ser importante y ya no tendrá su peso en el mercado. Ese es mi punto de vista. ¿Qué opinas en este caso, Ricardo? Pues es cierto, yo creo que tenemos, creo que fue como, o sea, lo han dicho y el mismo presidente lo aceptó, que fue así como la forma de contrarrestar el perder la iniciativa de la reforma eléctrica. ¿Premio de consolación? Se fue un poquito así como que lo vieron, ¿no? Como que se cae en el mismo discurso, se insiste mucho en el carácter del nacionalismo. Que en otras palabras significa simplificar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la explotación de este tipo de minerales novedosos que anteriormente no se explotaban y que surgieron a raíz de esta era tecnológica de los celulares, de los carros eléctricos y demás, pues nos viene a la mente el caso de Uramex, que fue una paraestatal que se hizo, me parece que en tiempos de Echeverría, cuando también había un poquito este sentimiento nacionalista, y ahí quedó. México nunca fue un productor de uranio. En este momento incluso México no es un país que tiene amplias reservas de uranio, de litio, y en consecuencia, pues creo que lo que va a estar a debate es la mina que está allá en Sonora, que es la que en cierta medida es la que le tiene puesta el ojo el presidente, y pues ahora nos están también señalando de que va a haber una empresa paraestatal para explotar el litio. Bueno, pues a lo mejor gracias al litio en las agencias de carros se entregan más rápido los automóviles, porque ahorita muchísimas personas están en lista de espera y no se les pueden entregar porque, según dicen los concesionarios, es que por culpa de los chinos que no entregan los chips. Los microchips. Muy bien. ¿Qué opinas, Juan Carlos? El tema del litio, ¿es una nacionalización? ¿Fue una jugada como premio de consolación, como dice Ricardo del Muro? ¿Sí vale la pena? ¿Va a ser una jugada a la altura de lo que decía Andrés Manuel, a la altura de la nacionalización del petróleo, de la industria petrolera más bien? Mira, yo lo veo como una tercera política, una tercera derrota autoinfligida, desde la revocación, el rechazo a la energía y esta nacionalizadora de algo que ya está nacionalizado. Es decir, lo que quieren es crear una empresa paraestatal que no existe. Entonces, en primer lugar hay que considerar las reservas que tiene México, que no están probadas y son mínimas. Chile, Bolivia y Argentina tienen, por ejemplo, el 25% de las reservas probadas de litio a nivel mundial. Ellos sí tienen identificado esto. Y en ese sentido, un poco de izquierda me voy a ver, Evo Morales fue muy inteligente durante su primer mandato, porque les dijo a las empresas que extraían gas natural, porque Bolivia es el principal productor de gas natural en Latinoamérica, ok, vas a seguir explotando, pero me vas a pagar más por la riqueza que obtienes. Y le hizo una muy buena negociación que aceptaron las empresas extranjeras y que le permitió invertir recursos en infraestructura para las comunidades más pobres de Bolivia, gracias a una negociación inteligente con el sector privado, imponiéndoles tasas que podía pagar el sector privado. Y en lo que yo no comprendo en este país, sí estoy de acuerdo en que el uso y aprovechamiento debe ser racional. Hoy basta con denunciar, así le llaman, con detectar reservas probadas de cualquier mineral, plata, oro o cualquier otro mineral, para obtener una concesión. Y el pago que le hacen al Estado es mínimo, es decir, no estamos aprovechando la riqueza de nuestro subsuelo de nueva cuenta por una falta de una legislación moderna que nos permita sacar provecho y decir, sí, a ver, extranjero, nacional, privado. Si yo tengo la tecnología, yo no creo en el Estado como administrador, es muy mal administrador, ¿no? Entonces, si pudieran hacer una empresa paraestatal competitiva, bajo criterios de eficacia, bienvenida. Pero hay que conjuntarlo y permitir
porque no solamente es un tema de capital, sino también de capital humano y también de tecnología. Nosotros no vamos, ¿para qué inventamos un cohete? Si China lanza cohetes cada 10 días y pone satélites en el espacio, ¿lo puede hacer la UNAM? Sí, lo va a hacer, pero nos va a costar más caro hacerlo porque ni siquiera le vamos a, no va a ser costo-beneficio favorable para el país. Entonces, si ya existe la tecnología, si ya existe capital, hay que preparar capital humano, y lo que sí hay que hacer una ley moderna que de verdad piense en el aprovechamiento racional y sustentable de nuestros recursos en el subsuelo. Muy bien, solamente quiero hacer algunas anotaciones respecto a esto. Se compara mucho con la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica. Nada más hay que pensar dos cosas. Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, no el petróleo, porque el petróleo ya era nacional. López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, no la electricidad, porque la electricidad está en el ambiente. Es decir, la electricidad se genera. Aquí están nacionalizando un recurso que ya era nacional, porque industria de litio no existe en México. Y la única industria que está a 180 kilómetros de la frontera de Estados Unidos, en Sonora, es una industria china que en la misma ley, en un transitorio, se dice que se respetará esa concesión. Quiero hacer una anotación más, o sea, esto es respecto al tema de nacionalización del litio, o sea, es una serie de contradicciones. Quiero hacer una anotación más de la que dice Juan Carlos, que me parece muy acertada. En México la ley de concesiones no requiere que seas propietario de la tierra, de tal manera que, por ejemplo, estaba yo revisando hace algunos días las concesiones en Chiapas. Chiapas tiene concesionados casi el 70% del territorio a personas que no son de Chiapas, que no son dueños de la tierra. En otras palabras, hay algunas personas que pueden tener un rancho, una extensión de tierra, etcétera, ni siquiera están enteradas que ha sido concesionado su rancho para la explotación de cierto mineral. Y eso es el caso nuestro, el 70% de nuestro estado, pero eso ocurre en todo el país. Necesitamos realmente una nueva ley de concesiones, eso sí es muy importante, porque sí permitiría muchos ingresos si se hiciera de manera puntual en toda la ley de concesiones, sobre todo sobre los recursos naturales que se tienen en el subsuelo. Muy bien, estamos a punto de salir, estamos a 6 minutos, vamos a ir a un tercer tema, si ustedes no tienen inconveniente, o si quieren algún comentario cerrar. ¿Quieres cerrar con esto, Juan Carlos? A ver, adelante. Una ley de concesiones que dé un beneficio social a las comunidades en su entorno. Sí, claro, que además deje recursos a la comunidad. Hoy existe, en la ley de concesiones hay un porcentaje que se tiene que dar, pero es completamente injusto. Por ejemplo, en el caso de Chiapas se ha explotado mucho el petróleo, se ha explotado mucho el agua para generación eléctrica y el porcentaje que le dejan al Estado es prácticamente insignificante. Yo lo viví hace más de 12 años en Chicomucelo. Me buscaron empresarios canadienses, mineros, y tenían una concesión para sacar varita en el municipio de Chicomucelo. Yo les dije, si no ayudan, creen una fundación, ayuden a las comunidades, póngales escuelas, para que adopten a la empresa y sientan que fue un buen signo, que extraigan eso y además hagan un programa para lo que dice la ley de impacto ambiental para poder reponer lo que van a erosionar. No, todo eso existe a medias o muy poco en la ley, y también que el Estado obtenga un porcentaje de las ganancias que obtengan las empresas para destinarlo al lugar y en beneficio de las comunidades. Si esto sucediera, lo adoptarían socialmente. El argumento es que se requiere mucho capital. En el mundo, las concesiones mineras más importantes son canadienses. Canadá se ha dedicado a la explotación minera. Es un secreto en México la cantidad de mineras que hay trabajando. Hay muchas mineras y muchas son canadienses. Una ley de concesiones, otra vez, como propuesta, una ley de concesiones que le dé un porcentaje específicamente reglamentado al Estado, un porcentaje al municipio y un porcentaje a la población. Eso haría de facto una asociación con todos los actores y permitiría que todos estuvieran de acuerdo. Porque hoy, como hay mucho abuso, quisieron explorar oro en Pantepec recientemente, hace unos años, y la población se opuso,
porque dicen, se van a llevar nuestros recursos, van a deforestar y no nos dan nada. Si supieran que eso significa un ingreso para ellos en una ley de concesión reglamentada y respetada, pues todos estarían participando. Estoy de acuerdo. Es un saqueo, es que eso es un auténtico Ahora es un saqueo. Claro. Necesitamos una nueva ley de concesiones y eso es lo que debieron haber hecho con el litio. Pero, en fin, yo sí pronostico que no vamos a tener industria para la explotación del litio, que lo poco que se logre explotar va a ser, porque además es altamente contaminante, lo poco que se logre explotar no va a poder ser por una empresa estatal, puede ser una empresa subsidiaria de las propias CFE, quizá, muy difícilmente, se le va a invertir un recurso que no tenemos y de verdad podemos estar perdiendo la oportunidad. Sí, pero además déjame hacer dos anotaciones. Las dos expropiaciones de México terminaron liquidando a las empresas extranjeras, ¿eh? No, expropiaron, pero les pagaron. Sí, claro. No fue quitarles. A las dos, en ambos casos, a la industria petrolera y a la eléctrica, terminaron pagándoles. O sea, no fue una nacionalización de facto. Y segundo, la reforma constitucional que promovió López Mateo decía que el objetivo era el beneficio social, es decir, que nacionalizar era para dar beneficio social y lo cumplió en su tiempo, si no, no estaría electrificado 98% del país. Sí cumplió un papel. No solo eso, Juan Carlos, la ley de expropiación que emitió Lázaro Cárdenas sobre el petróleo originalmente dice es para satisfacer la necesidad energética de petróleos para los mexicanos. Fíjate, mal interpretada, porque en realidad no era para hacer negocio. Cuando pasa el tiempo y se dan cuenta que el petróleo era un gran negocio, se convierte en el gran financiero de las finanzas públicas. Se llegó a tener el 45% de participación en el, digamos, del recurso del presupuesto público. Pero originalmente la idea era que llegara la posibilidad de que todos los mexicanos tuvieran energéticos. Lo mismo ocurrió con la expropiación de la industria eléctrica, lo cual no tenía esta iniciativa, hay que decirlo, porque esa iniciativa a lo que va es al negocio. Hoy día ambas empresas, sobre todo Pemex, son víctimas del saqueo de sus directivos. Sí, pasó. De sus directivos que hacen grandes negocios multimillonarios, ¿sí? Legales, pero multimillonarios, a discreción, y de sus sindicatos que tienen secuestrados con privilegios laborales y que le restan competitividad a ambas empresas. Muy bien, estamos por irnos, tenemos 1 minuto y medio. Comentario final para cerrar el día de hoy. Ha sido una buena plática. Ricardo del Muro. Bueno, nada más que recordemos que precisamente por esos conflictos, en el caso de Chico Muselo, pues esto generó en la muerte de un destacado activista en 2009, ¿no? Mario Abarca Roblero, que hasta la fecha pues no se ha esclarecido y atrás pues se culpa a la empresa Blackfire de Canadá. Sí. Bueno, Juan Carlos, comentario final. Bueno, yo conocí a Blackfire, los conocí a ellos, no hicieron caso de lo que les dije, que creen una fundación, donen sillas de ruedas, hagan cosas por la comunidad, y la comunidad va a ser la primera en salir a la defensa de ustedes. Y terminaron sobornando al alcalde que les pidió dinero, que les pidió que le invitaran a Niurka, que estaba de moda en esa época, para que se la llevara de viaje el señor. Esto lo sé de primera mano, es una anécdota. Ya no salgas con eso porque vas a tener intimidades. Es que la voracidad con la que actuaron terminó que salieran huyendo escondidos en una cajuela. La falta de visión, lo que decía Ricardo del Muro, con eso cerramos nuestro comentario. Necesitamos buenos tribunos y mejores gobernantes, Ricardo. Nadie es Textos.